En el vídeo de hoy vamos a ver cómo colimar un telescopio refractor. Evidentemente un telescopio refractor que tenga celda colimable. Cada vez hay menos, lamentablemente es así, pero bueno, antiguamente casi todos tenían celdas colimables y se podían colimar. Hoy vamos a ver cómo colimar un refractor. Os quiero aclarar antes de que veáis el vídeo a continuación, de que aunque yo en el vídeo desmonte, por ejemplo, empezamos ya enfocando o al menos comprobando la colimación del enfocador, que es también muy importante. Claro, evidentemente, si esto está descolimado, pues ya podemos tener muy bien colimada la lente, que al final el patrón no va a ser correcto. Empezamos, por tanto, por cómo colimar el enfocador del telescopio. En este ejemplo, yo desmonto la celda de lentes, porque en este caso quería saber, digamos, de forma pura cómo estaba el enfocador respecto al tubo. Pero no es necesario desmontar las lentes, de hecho casi es hasta mejor no hacerlo, porque vais a colimar así el enfocador perfectamente con la entrada, con el haz de luz de la lente. Bien, en el caso refractor es, si vemos que la estrella descolimada, cuando está descolimada, tiene los discos de difracción solamente hacia un lado, no los tiene concéntricos alrededor, sino que los tiene a un lado, que coincide además con la zona más ancha de ese donut que se nos forma cuando desenfocamos la imagen. Bien, no hay más que mover la colimación de tal forma que esa estrella descolimada al principio se dirija hacia donde están apuntando esos discos de difracción, bueno, pues como consecuencia de la descolimación, o hacia donde apunta la zona más ancha del donut de la estrella desenfocada. Esa es la historia. Si tú sigues esa regla, la vas colimando y ves que se desplaza hacia esa dirección, vas por buen camino. Te darás cuenta que llegará un momento en el que ya los discos de difracción se empezarán ya a ordenar alrededor del centro de la estrella y al final verás que todo está perfecto, todo concéntrico, muy bien. Esa es la clave en colimación, ¿eh? Claro, es mucho mejor tener el ordenador portátil al lado de la celda de colimación porque es mucho más cómodo. Estás moviendo al lado, pum, pum, no tienes que levantarte para colimar. En un Smith Cassegrain sí puedes hacerlo así, es un tubo corto, tampoco tienes que andar mucho, pero sobre todo porque son solo 3 tornillos. Aquí hay 3 pares de tornillos, uno que colima y otro que fija. Por tanto, y tienes que andar además así, es decir, no es, repito, como en un Smith Cassegrain que tú mueves, o bien aprietas o bien aflojas un poquito cada tornillo y listo. No hay que contrarrestar con una presión extra de un segundo tornillo, no. En la celda de refractores sí hay que hacerlo así. Trabajamos siempre con 2 tornillos para cada lado. 2, 2 y 2, al final son 6. Por tanto, es más complicado colimar un refractor que un Smith Cassegrain y por ese motivo es más aconsejable que tengáis la pantalla del ordenador justo al lado. Os ponéis una mesita aquí, la cámara planetaria, la estrella artificial a 30 metros, 30, 40 metros, ya está, perfecto. Y vas viendo en tiempo real cómo, según tú mueves la celda de colimación, la estrella se desplaza. Es un sistema perfecto. Bien, algo clave es evidente y es obvio, pero no está mal recordarlo, que cuando tú colimas, evidentemente la estrella se desplaza, lo acabamos de decir. Y una vez has hecho un ajuste de colimación y has desplazado, por tanto, la estrella, tienes que mover con los mandos de la montura el tubo de tal forma que la estrella la vuelvas a poner en el centro óptico. En el centro óptico es donde se ve la colimación. Por tanto, siempre después de colimar, recentrar la estrella con la montura. Y ahí ves de nuevo cómo está. Vamos mejor, vamos peor, tal cual. Al final, os repito, si seguís el camino en un refractor, el camino que te marca el lado ancho del donut desenfocado, vais bien. O también si seguís el camino que te marca la agrupación unidireccional que tienen los anillos de difracción en una estrella artificial, pues en un telescopio descolimado, ¿no? Y por último, deciros que también es posible colimar un refractor con un ocular Cheshire, incluso con la tapa puesta, se suele hacer así además. No lo he querido incluir porque nunca es una colimación definitiva. Yo no recuerdo, no lo he hecho muchas veces, pero no recuerdo nunca un caso que después de colimar con Cheshire no tener que ajustar un poco con estrella artificial.
¿eh? Bueno, es una forma, si no tienes medios, por ejemplo, y quieres ver cómo está tu telescopio refractor, lo puedes usar. También deciros que no es muy fácil apreciar la descolimación con un Cheshire, hay que tener algo de experiencia, el reflejo es muy tenue y a veces suele crear confusiones, es mucho más intuitivo y mucho mejor, mucho más eficaz, riguroso, seguro que sí, la estrella artificial con la pantalla del PC portátil al lado, eso es lo mejor que hay, ¿eh? El Cheshire te puede servir, bueno, para hacer, si tienes algo que te viene hecho un Cristo, pues una primera aproximación, pero también lo vas a ver así con el ordenador, ¿eh? Por tanto, el Cheshire no lo incluyo por ese motivo, porque no es fácil apreciar la descolimación con el Cheshire, es algo más, bueno, algo más complicado, ¿eh? Muy bien, pues nada, quería haceros esta introducción para que sepáis por dónde van los tiros y nada, nos metemos ya en faena, vamos allá. Hay que prestar también especial atención a los enfocadores, porque es muy posible, de hecho pasa muchas veces, que el enfocador esté descolimado. Y aunque no esté pensado para colimarse, quizás la forma que tenga de fijarse con el tubo, la forma con los tornillos y demás, nos permita tener cierto margen, como aquí ha sido el caso, lo vamos a ver luego. Este es un enfocador que lo he tuneado yo, es un enfocador de 1.80 ED puesto en el telescopio estacromático. Me hizo falta hacer un adaptador, en torno, sin ningún problema, y luego con 3 tornillos lo fijo a la chapa. La rosca está en el adaptador, por tanto, si yo tengo un agujero un poco grande, podré tener cierto margen para colimar. Es muy importante, ¿eh? Y se colima bien, porque luego vas apretando poco a poco, lo vamos a ver luego, lo vas apretando poco a poco, lo vas fijando y se queda sólido y colimado con el tubo, ¿eh? Por tanto, es importante darnos cuenta de qué tipo de enfocador tenemos y también poderlo revisar para saber si está colimado con el tubo o no. Lo primero que hacemos es colocar el tubo en horizontal con una pantalla blanca en el fondo, a unos 2 metros, 3 metros, es suficiente. Desmontamos la celda de lentes, para tener el tubo limpio, totalmente limpio. Vemos los diafragmas internos, bueno, pues vemos todo lo que es el tubo por dentro, en definitiva. Vamos a colimar el enfocador. Para hacerlo vamos a usar la mejor herramienta, a mí la que más me convence para hacer esto, es un láser holográfico con escala graduada, o bien con círculos concéntricos, es decir, un colimador láser que nos da información en todo el campo de proyección del láser. No solamente nos indica un punto rojo en el centro, sino que nos indica referencias alrededor de ese centro, que son importantísimas para colimar enfocadores y también muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo enfocadores viene muy bien. Vale, hemos desmontado la celda de lentes, el tubo limpio, vacío. Colocamos el colimador, partimos de una posición del enfocador totalmente plano sobre plano con el tubo. Vamos a partir, lógicamente, de una posición de inicio apoyada como si todo fuese perfecto. Y vamos a ver qué patrón nos da. Vemos que está descolimado, claramente descolimado. Tenemos que tener el mismo número de rayas en el margen en todo el círculo del campo, lógicamente. Ahí es cuando estará colimado. Bueno, pues aflojamos un poquito los tornillos, no aflojar mucho, porque es necesario, nos viene bien que tengamos cierta tensión. Y luego, con un martillo de teflón y un apoyador también de plástico para no dañar, para no rayar la pieza metálica, vamos dando golpecitos y nos vamos fijando obviamente en la referencia de la proyección del colimador holográfico. Y ahí lo vemos todo perfecto. Vemos si vamos bien, si vamos mal, es muy intuitivo. Una vez de que esté bien, pues nada, solo queda apretar con cierta fuerza, con bastante fuerza los tornillos, irlos apretando a la vez que os fijáis muy bien de que el patrón de colimación no varíe. Esto es importante porque a veces al apretar puede variar. Generalmente se mantiene si apretamos lo mismo en los 3 tornillos y poco a poco en los 3, y de esa forma seguro que conseguimos dejar un enfocador mejor colimado de lo que venía de serie. Esto es importante. Claro, es evidente que esta manera de colimar enfocadores no se puede hacer con todos los tubos, porque no todos los tubos se adaptan de esta forma. La mayoría suelen ser con adaptadores a rosca, que ahí tienes poca opción, aunque hay adaptadores
que permiten la colimación. No es habitual, pero bueno, se podría mirar, ¿no? Ya tenemos una cosa hecha, el enfocador ya está colimado con el tubo. En cualquier doblete o triplete, cualquier celda de refractor que sea colimable, vamos a tener siempre los 3 pares de tornillos para poderlo colimar. Y siempre tornillos que estén en la misma dirección hacia donde está el tubo, que sean longitudinales con el tubo. Lo que queremos es bascular la celda, ¿eh? No queremos ni subir, ni bajar, ni a la derecha, ni a la izquierda, no queremos mover así las lentes. Lo digo porque esto es un ajuste que a veces se ve en algunas celdas, pero que no es colimación en sí. No os metáis en esto porque es un jardín bastante peliagudo, ¿eh? Colimar siempre es bascular y siempre con 3 pares de tornillos que están paralelos a la longitud del tubo óptico. Esto es una celda de refractor. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona el mecanismo de colimación de los tornillos de una celda de refractor, que es básicamente el mecanismo de colimación de la mayoría de sistemas, porque todos, como digo, siguen un poco el mismo patrón de 3 pares de tornillos para poderlo colimar. Tenemos 3 pares, muy bien, 2 tornillos. Uno está roscado, fijaros, en la propia celda del refractor, es decir, está roscado en el fondo. Aquí tiene un agujero pasante, pero está roscado aquí. Por tanto, será un tornillo que podemos intuir que nos servirá ya para apretar, para fijar la colimación, para irlo, digamos, para mantener en su sitio lo que es la celda. El tornillo que vemos aquí más largo lo que hace es, fijaros, graduar la separación de la celda de lentes respecto a la celda que está fija en el tubo. ¿Por qué? Porque está roscado aquí. Yo esto lo puedo desenroscar, fijaros, y está roscado aquí. La rosca la tiene aquí, no aquí. Por tanto, ahora yo si aflojo lo podría mover sin problemas. Eso, si yo aflojo ahora, estos 3, vemos que se mueve sin problemas la celda. Este, como digo, es el tornillo que aprieta, vemos que fija, y el que he quitado, que yo voy a volver a poner ahora, es el tornillo que nos gradúa la separación. Por tanto, básicamente es el tornillo que nos colima en sí. Luego también siempre colimamos, hay que mantener la tensión con este tornillo, porque si no es muy problemático. Claro, tú no puedes colimar así con este juego, esto es inviable, ¿eh? Hay que colimar poco a poco manteniendo la tensión con el tornillo que aprieta la celda y luego ir jugando. Sabemos que si apretamos este tornillo estamos separando la celda del telescopio en este lado de aquí, ¿eh? Luego, para asegurar, pues apretamos el pequeño, en fin, vamos jugando de esta manera. Es importante que al principio, cuando comencemos la colimación, quitemos tensión a los tornillos que fijan, quitemos un poco de tensión a los 3 tornillos que fijan la celda. ¿Por qué? Porque esta es la mejor manera que nos va a permitir luego colimar, tener juego. Si estamos colimando con un solo par de tornillos, teniendo los otros 2 fijos, muy prietos, estaremos forzando la celda. No es adecuado, ¿eh? Por eso digo que le quitemos un poquito de tensión a los tornillos que aprietan la celda para proceder al colimado. Y luego es ir jugando, es muy sencillo, ¿eh? La ventaja de esto es que solo hay que hacerlo bien una vez. Lo dejas ya fijo, bien colimado, como vamos a ver en el vídeo. Con estrella artificial es lo mejor. Vamos a ver 2 métodos. Yo suelo usar 2 métodos para colimar. Uno es el visual, siempre con estrella artificial, como os he comentado antes, porque lo puedes hacer nublado, el cine es siempre perfecto, no tienes ninguna atmósfera entre el telescopio y la estrella, y eso es fundamental. ¿Para qué? Para ver un patrón que es clave en toda colimación, que es el patrón de la estrella de referencia en foco, enfocada. Vamos a olvidarnos por ahora del extrafoco y del intrafoco, que son referencias fáciles donde podemos detectar descolimaciones, pero no son referencias tan fiables como la que podemos detectar en el foco.
enfocamos la estrella con un ocular, entre 200 y 300 aumentos, es más que suficiente. Cuando la tengamos enfocada, veremos cómo los discos de AIRI, los anillos de AIRI, que son preciosos verlos, lo veremos alrededor de la estrella, ¿no? Muy bien, si estos discos de AIRI están descentrados, están más agrupados hacia un lado de la estrella y también, por tanto, resultan más brillantes hacia ese lado, si hay cierta asimetría en todo esto, es que el telescopio está descolimado. Lo vemos en las imágenes perfectamente, como vemos como los discos de AIRI están totalmente descentrados hacia un lado de la estrella. El tubo está descolimado, hay que colimarlo. ¿Cómo? Muy sencillo, moviendo la celda del telescopio de tal manera que actúe desplazando la estrella hacia donde apuntan esa agrupación de discos de AIRI más densa, más condensados. Así de sencillo, que por cierto es una agrupación que coincide con el lado más ancho del extrafoco y también del intrafoco. Pero colimar en el foco te da una seguridad soberbia. Luego también chequeas intrafoco, extrafoco, ¿vale? Pero es que es la referencia mucho más fiable que hay. La del foco es mucho más fiable que la extrafoco o la de intrafoco. Que estas dos últimas, intrafoco y extrafoco, pueden estar alteradas por otras cosas que no sean solamente descolimación de la óptica, sino más cosillas. Diafragmas internos mal puestos, el enfocador descolimado también, ya lo hemos colimado, lo acabamos de colimar en el taller, ya tenemos el tubo al menos con el enfocador que sabemos que está bien colimado, y solo nos quedaría pues colimar lo que es la óptica. Otra manera es hacerlo con un ordenador portátil, que es maravilloso. Tú estás actuando sobre la celda, sobre los tornillos de la colimación de la celda, y ves hacia dónde se desplaza en tiempo real la estrella en la pantalla del ordenador. Es una manera un poco complicada, te hace falta más infraestructura para hacerlo, pero aparte de que es muy precisa, es también cómoda y oye, es muy didáctica, aprendes muy bien, ¿no? Es una manera muy maja de aprender. Pues nada, vamos a colimarlo, vemos que el patrón está muy descolimado, tenemos hacia un lado los anillos de AIRI muy condensados, hay que mover la estrella hacia esa dirección para que nos quede una estrella ya con todos los discos de AIRI totalmente concéntricos y con el mismo brillo, esto es muy importante, la misma intensidad de brillo alrededor de la estrella. Pues nada, vamos a ver cómo lo colimamos, a mover la estrella, a mover la celda, mejor dicho, y a dejarla colimada. Vamos allá. Bueno, pues ahora toca ya mover la estrella. Vemos en la pantalla que la aglomeración de los discos de AIRI, la descolimación, se encuentra hacia un ángulo casi vertical, bueno, un poquito a la derecha, como a la una cosa así, a las 2 probablemente. Por tanto, no estará muy alejado del eje vertical también del tubo óptico, es decir, el tornillo que tendremos que mover será o bien 2 de arriba o 1 de abajo. Vamos a empezar por acercar un poquito más la celda de aquí. Para hacerlo, tenemos que aflojar el tornillo largo para dejarle sitio. El camino tendría que ser que la estrella se nos vaya hacia arriba y hacia la derecha un poco. Pues vamos allá. Aflojamos un poco, apretamos la celda, vale, se ha ido un poquito para arriba. Esto es mucho prueba, ensayo, error, pero al final le cogéis el punto. No se da más todavía. Un poco más. Subir un poquito más. Ahí está. Es un poco más para la derecha. Vamos a ver si podemos igual separando. Puede. Bueno, la hemos subido, está un poquito a la derecha. Vamos a ponerla en el centro, esto es importante ahora. Después de mover, hay que poner la estrella en el centro otra vez, que es el centro óptico, y es donde siempre se va a ver todo bien. Vale, hay que tirar ahora más casi hacia la derecha que hacia otro sitio. Pues vamos a seguir por aquí.
Vamos a separar este, a ver. Al revés. Se nos ha ido para la izquierda. Tenemos que meterlo para adentro. Aflojar el largo y apretar el corto. Eso es. Aflojamos más. Sería lo mismo apretar en este lado que aflojar en este. Perfecto, pues hay que ir, mira, fijaros cómo se va cerrando ya. Hay que ir más para arriba aún. Pues vamos más para arriba. No hay ningún problema. Más para arriba, eso es. Más para arriba. Más para arriba. Perfecto, mira, fijaros cómo se van cerrando ya. Miraros cómo están ya. Todos concéntricos. Y más o menos esto ya estaría colimado. Yo creo que sí. Un brillo parecido. Bueno, haría falta quizás un examen ya visual. El ojo es una buena máquina, pero bueno, fijaros que esto ya tiene un patrón, que es otra cosa. Bien, cuando lo vemos bien, ahora hay que fijar los seguros, como se hace con una celda a un espejo, ¿no? Y evitar que la estrella se desplace del centro. Ahí estará colimado. Esto tiene una ventaja que podemos ponerle esto así y saber cuándo estamos yéndonos del centro o no. Apretamos los seguros y la estrella tiene que quedarse más o menos centrada y listo. Este de aquí, aunque no lo hemos tocado, vamos a apretarlo también. Eso es. Perfecto. Pues así ya hemos colimado el refractor. ¿Listo? Operación hecha. Colimación sencilla de un refractor.